Hola, vamos a explicar ahora los elementos hardware, además del ordenador, que componen una Digital Audio Workstation, que son las tarjetas de sonido y las superficies de control. Vemos aquí un ejemplo de cada una de ellas. Aquí una pequeña tarjeta de sonido con dos entradas y aquí una superficie de control con una serie de faders, ¿no? Bien, empezamos viendo cómo podemos clasificarlas. Como habíamos dicho antes, están las tarjetas o interfaces de sonido. Lo de llamar tarjetas es por una herencia de las primeras que se empezaron a usar, que normalmente estaban insertadas en forma de tarjeta en uno de los buses internos del ordenador. Estas fueron las primeras que se usaron a nivel multimedia, pero cuando se empezaron a usar a nivel un poco más profesional, todas las tarjetas de sonido se externalizan y se sitúan en una caja externa. Por lo tanto, llamarlas tarjetas es un poco herencia, habría que llamarles interfaces de sonido, ¿no? Lo segundo que tenemos son los dispositivos controladores o superficies de control. Se le llama de las dos formas. Y lo que vienen es a sustituir el teclado o el ratón para algunas aplicaciones, ¿no? Y por último hay también dispositivos mixtos que combinan ambas, ¿no? Que también están dentro de toda la variedad que nos ofrece el mercado, pues también existen. Bien, vamos a ver qué es una tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido o un interface de sonido lo que hace es proporcionar al ordenador canales de entrada y salida de sonido analógicos. Para ello utiliza conversores analógicos digitales y digitales analógicos. Esto es, digamos, la interface con el mundo exterior, la manera de grabar el sonido de un micrófono o el sonido que viene de una guitarra eléctrica o de otro instrumento, ¿no? Ese es el puerto de entrada y salida, la comunicación mundo digital, mundo analógico. ¿Qué parámetros tiene estos conversores? Generalmente en una tarjeta lo que miramos es cuántos de esos conversores tenemos, cuántos canales de entrada y cuántos canales de salida hay. Esto nos limita, por ejemplo, cuántos micrófonos podemos grabar a la vez. Si solo tenemos dos canales, izquierdo y derecho, pues solo podemos grabar dos micrófonos. Si tenemos cuatro, pues nos da más posibilidades y podemos grabar con más micrófonos a la vez. Después, aunque grabemos solo con dos o con cuatro, siempre podemos crear un proyecto que tenga más pistas. Se trata de grabarlos uno a continuación del otro, ¿no? Otra cuestión importante es la frecuencia de muestreo máxima que nos da la tarjeta. Normalmente nos dan 41,1 o 48 como mínimo, pero algunas dan frecuencias de muestreo más elevadas a nivel profesional, pues para mejorar la adquisición de señales muy agudas o ultrasonidos que podrían ser interesantes para algunas aplicaciones de alta calidad. La resolución en bits, normalmente el mínimo son 16, pero cada día más pues, se impone llegar a 20 o 24 bits. Aunque hay que tener cuidado porque el número de bits no indica la relación señal-ruido. Puede decir que es de 24 bits, pero los 3, 4, 5 últimos ser ruidosos y entonces hay que mirar muy bien la relación señal-ruido. Bien, además de los canales analógicos, que es lo fundamental, algunas tarjetas proporcionan también canales de entrada y salida digitales para poder comunicar con otros elementos digitales de la cadena. Aquí vemos 4 que veremos en vídeos posteriores de este capítulo. 4 tipos de interface digitales. Las entradas analógicas pueden ser de nivel de línea o nivel de micro. Esto es importante. El nivel de línea es el nivel con el que se interconectan los equipos analógicos. Por ejemplo, si queremos conectar un CD, la salida analógica de un CD, a nuestro editor de sonido para grabar ese CD vía analógica, esa señal me proporcionará entre 100 y 1 voltio, entre 100 milivoltios y 1 voltio. Si lo conectamos, por ejemplo, a un teclado de síntesis, también nos proporcionará una señal de línea. Si lo conectamos, por ejemplo, a un preamplificador de guitarra, ese preamplificador también nos dará probablemente un nivel ya de línea. Entonces, ¿qué nos da un nivel de micro? Directamente los micrófonos. Los micrófonos necesitan mucha más amplificación porque su nivel pues, está entre 1 milivoltio y 50 los más sensibles. Por lo general hay que dar mucha más ganancia a los micrófonos que a las entradas de línea. Entonces estas tarjetas o bien tienen un potenciómetro para ajustar la ganancia del micrófono o bien se hace digitalmente desde el ordenador. Además, la mayoría suelen disponer de un mezclador interno. El mezclador lo que hace es mezclar entradas y salidas independientemente del ordenador para generalmente labores de monitorización. Es decir, sin usar el editor, quiero ver cómo suena este micrófono más este. Entonces me pongo unos auriculares y con esos auriculares escucho esa mezcla en tiempo real sin pasar por el editor. Entonces para eso se utilizan los mezcladores internos de las tarjetas.
Las tarjetas se conectan al ordenador principalmente por estos buses. El bus PCI, que es el bus interno, por lo tanto estos sí que hay que pinchar una tarjeta dentro. Los buses USB en sus tres versiones, el inicial, el 1, el 2 y el 3. Y el FireWire. El FireWire es uno de los mejores, pero debido a que cada vez más los ordenadores están perdiendo este puerto, la mayoría de ordenadores portátiles ya no vienen con el puerto FireWire, las tarjetas FireWire se están dejando de fabricar, pero a nivel de latencia eran mucho mejores que el USB. Vemos aquí la velocidad que puede transmitir una tarjeta y aquí las latencias. La latencia es el retardo que hay desde que entra la señal a la tarjeta hasta que es reconocida por mi editor de sonido, hasta que llega a mi editor de sonido. Ese tiempo es importante porque nos provoca retardos que si luego vamos a sacar la salida, al compararla con la entrada, pues puede haber problemas de sincronización. Entonces, las latencias de menor a mayor, menor es más bueno, PCI, FireWire, USB 2.3 y el USB 1, que sería el peor y el que casi ya no se fabrican tarjetas, ¿no? USB 2.3 no proporciona ninguna mejora en latencia de uno a otro, aunque sí en velocidad. Vemos aquí las velocidades. Generalmente con USB 2 ya tenemos muchísimos canales de audio, se puede calcular la tasa binaria, pero hoy en día pues ya están apareciendo tarjetas de USB 3. FireWire están en extinción y PCI también, porque se tiende casi todo a hacerlo por USB. ¿Qué factores son importantes para analizar las prestaciones de una tarjeta de sonido? Primero, que sea externa al ordenador, que esté en una caja, en un módulo externo al ordenador para evitar interferencias con la CPU y otros elementos internos del ordenador. Que tenga un buen número de canales analógicos de entrada y de salida. Que tenga también bastantes canales digitales. Esto es lo que tenemos que ver en las especificaciones. Lo que hemos comentado anteriormente, frecuencia de muestreo, bits, sobre todo relación señal-ruido, también el margen dinámico que está prácticamente relacionado con relación señal-ruido. Después, si tiene previos de micrófono, algunas tarjetas no les podemos conectar micrófonos directamente porque solo tienen entradas de línea. Entonces las que tienen previos de micrófono, es decir, podemos conectar micrófonos directamente, suelen ser un poco más profesionales y un poco más caras, ¿no? Además hay que ver si la tarjeta permite enviar alimentación a los micrófonos. Algunos micrófonos necesitan alimentación, corriente, para funcionar porque llevan un pequeño preamplificador en la cápsula. Entonces hay que ver si nuestra tarjeta permite enviar la típica alimentación Phantom de 48 voltios. Después, que tenga entradas y salidas balanceadas. Las entradas y salidas balanceadas trabajan con 3 polos en vez de con 2. Es decir, en vez de haber positivo y negativo, hay positivo, negativo y masa, por decirlo así. Y el positivo y negativo están balanceados respecto a la masa. Es decir, no hay una conexión eléctrica entre ellos, sino hay una alta impedancia. Eso permite reducir el ruido, sobre todo cuando se trabaja a nivel de micrófonos. Hay que ver si nuestra tarjeta permite esto. Los conectores suelen ser XLR para esto. La latencia de la tarjeta en muestras. Si permite monitoraje con un mezclador interno para oír la señal que entra y sale sin pasar por el editor. Y después, qué tipo de drivers usa, es decir, cómo se conecta al sistema operativo. Todas las tarjetas, cuando se insertan dentro del ordenador o por USB, el sistema operativo necesita un driver, es decir, necesita conocer cómo intercomunicarse con la tarjeta a través de un protocolo. Entonces, los protocolos de drivers de sonido son MMS System, que era el más antiguo de Windows, hoy en día casi no se utiliza, el DirectX, que es un protocolo de Windows, Wasapi, que es otro protocolo de Windows más avanzado todavía, del primero al último, y ya tenemos el ASIO, que es un protocolo externo a Microsoft, pero que se utiliza en Windows y que es uno de los más utilizados a nivel profesional, es bastante bueno. Luego en Apple tenemos el Core Audio y en Linux tenemos el ALSA. Estos serían los drivers más utilizados en tarjetas de sonido. Bien, vemos aquí unos pequeños ejemplos de tarjetas de sonido de pequeño tamaño, FireWire y USB, y aquí vemos unas más profesionales. Vemos que tienen conectores XLR y esta tiene un montón de canales y de entrada y salida, ¿no? También vemos que disponen de búmetros y muchos controles. Se nota al verlas que son más profesionales. Bien, vamos a pasar a ver qué son los dispositivos controladores o superficies de control. Una vez utilizamos un editor de sonido, nos encontramos con la necesidad
de utilizar el teclado y el ratón para hacer modificaciones al sonido. Esto puede ser engorroso si estamos trabajando en directo o estamos trabajando muy rápido. Entonces, para solucionar esto, lo que se ha lanzado al mercado son lo que se denominan superficies de control. Son cajas que no tratan el sonido, son cajas en el sentido de procesado de sonido tontas, sino simplemente lo que tienen son una serie de botones. Y esos botones se pueden pulsar, deslizar o girar y mediante un puerto USB le indican al ordenador qué botón hemos tocado en cada momento. ¿De acuerdo? Lo mejor es verlo aquí. Vemos distintos tipos de botones, botones deslizantes, botones rotatorios o botones de golpeo, ¿no? Por si queremos introducir percusión o cosas así. Este gira, también hay joysticks, este es también deslizante, pero izquierda o derecha. Entonces, estas 5 cajas que vemos aquí no procesan sonido, no entra sonido ni sale, sino simplemente tiene una salida USB que le dice al ordenador qué mando hemos movido en cada momento. Gracias a eso podemos utilizar nuestro editor de sonido de una manera más ágil, sin necesidad de recurrir al ratón y al teclado siempre. Entonces, mejora la ergonomía y facilita en esta edición. ¿Qué tipos hay? Controles deslizantes, subir y bajar, que pueden estar motorizados o no. Si están motorizados, el ordenador, además de moverlo nosotros, lo puede mover el ordenador para recuperar una posición de memoria. Botones giratorios, pulsadores, joysticks, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para conectarlos a la DAB es necesario nuevamente un pequeño driver que conecte con la Digital Audio Workstation para que reconozca qué botones son cada cual y asignarlos a los efectos o a los volúmenes que queramos convenientes. Bien, aquí vemos otra. Esta tiene faders motorizados y esta, por ejemplo, tiene botones de giro infinito, es decir, no tienen tope izquierda-derecha, sino tienen un display luminoso de LEDs. Los podemos girar indefinidamente y se van encendiendo y apagando LEDs. Otro ejemplo más, como las anteriores. Y por último vemos aquí superficies de alta gama. Esta está indicada para estudio y esta, por ejemplo, está indicada para directos. Parecen una mesa de mezclas, pero en realidad la inteligencia está en el ordenador. Aquí solo están los controles que envían al ordenador, donde en el ordenador se realiza el proceso. Y esta, por ejemplo, permite incorporar un monitor aquí, que este monitor está en realidad conectado al ordenador, ¿no? Pues bien, con esto acabamos con el hardware relacionado con las Digital Audio Workstation. Gracias.